Con el programa, pero ahora ha sido imposible por la cantidad de llamadas que recibimos. Dios mío. Bueno, qué situación. La doctora Katia Martínez ya está por aquí, mi querida doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda la vida? Está bien, gracias a Dios. Qué bueno, yo sí me alegro de eso. Katia, no sé si tú quieres entrar en alguna consideración inicial, realmente. Dígame. Ajá. Sí. ¿Quieres entrar en alguna consideración para todas las damas que quieran conocer un poco más de su salud a nivel de su aparato reproductor? Claro que sí. Fíjese, don Hochi, yo siempre quiero traer aquí cosas que uno ve en la consulta diaria. Y a propósito de un caso, acabamos de tener el primer caso allá en la clínica de microcefalia luego del virus del Zika. ¿Cómo? Sí es una de las complicaciones más frecuentes, pero no lo habíamos visto, lo habíamos palpado directamente en la clínica y bueno, pues ya es una realidad que hemos visto, que hemos palpado, una realidad un poquito lamentable y por eso tenemos que llevar esta información a la población de que es real, o sea, la afección del virus del Zika durante el embarazo y en edad reproductiva está afectando a nuestras embarazadas y ya está afectando a nuestras embarazadas dominicanas. Okay, la microcefalia, doctora, o sea, el niño nació entonces con una bóveda craneal pequeña, por ende hace que el cerebro no pueda expandir o crecer a su tamaño normal. Fíjese que un niño nace con la mitad de la cabeza siendo prácticamente la mitad del cuerpo y siempre, ay, pero ese niño que tiene la cabeza muy grande, no, realmente es así. Nosotros los seres humanos nacemos con una bóveda craneal más o menos ajustada a lo que en el futuro se da nuestra bóveda craneal al año ya total. O sea, el resto de nuestro organismo y nuestro cuerpo pues sigue creciendo, sin embargo la cabeza se mantiene a un tamaño más o menos igual entre los primeros 2-3 años de vida. Por eso nacemos con la fontanela, o que le dicen la mollejita a nivel público, abierta, y luego que esto cierra, pues el cerebro tiene un crecimiento muy limitado. Pues los niños con afección del virus del Zika nacen con una bóveda craneal un poco más pequeña o mucho más pequeña. Es una cabeza muy, muy pequeña y por ende no pueden desarrollar el cerebro adecuadamente. Lo que quiere decir que es una enfermedad que en el futuro va a producir defectos de desarrollo, crecimiento, aprendizaje. Y son niños que van a tener cierto grado de déficit. Déficit, exactamente. O sea, puede vivir, realmente. Puede vivir, pero es un niño que va a tener muchos déficits, tanto de crecimiento, aprendizaje, y por ende, pues claro, va a traer un problema tanto familiar como personal. Yo vi un anuncio, unos llamados pidiendo que las parejas en situación de peligro, una pareja que esté embarazada, que el hombre use preservativo, estando ya la esposa embarazada. Sí, eso claro. Ayuda porque si ya, mi pregunta es, si está embarazada, ¿ya está afectado el feto o en el proceso del embarazo se puede afectar? Sí, fíjate que sí, es una excelente pregunta porque hay muchas pacientes que dicen, si mi esposo tuvo Zika, entonces, ¿qué tiempo tengo que abstenerme de tener relaciones sexuales con él para no ser afectada por el virus? El virus puede afectar en cualquier momento y claro que una persona que tiene Zika, el esperma de él, porque no es que si tu esposo tuvo Zika a través de transmisión sexual te va a afectar a ti del Zika. Es que los espermas de tu esposo pueden estar afectados por el virus del Zika. Y luego ese esperma, cuando se produce el proceso de la concepción, puede traer problemas. Lo que quiere decir que si ya la paciente está embarazada, ya no puede haber afección, aunque el esposo le dé Zika durante el embarazo de la esposa. Okay. Lo que sí puede ser afectado es si el esposo le da Zika y embaraza a la paciente teniendo el virus del Zika. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la afección en la mujer ya embarazada que le da Zika es en los primeros 3 meses. Realmente es una enfermedad muy reciente, por eso lo traigo a colación, porque ahora que estamos viendo el producto de esta enfermedad en nuestro país, es una enfermedad muy reciente, para poder tener un panorama total de los 9 meses, pero donde sí se ha visto afecciones reales es cuando la mujer se afecta en los primeros 3 meses de embarazo. Bueno, ahí está.
Muy bien, la doctora Katia Martínez. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, hola. Hola. Oye, una pregunta. Para que la doctora especifique, porque como dicen que hay que esperar 6 meses, si una pareja tuvo por lo menos los síntomas del Zika, independientemente que no fue a un médico y fue diagnosticado, si tiene que esperar 6 meses o más. Y ella dijo algo como del cráneo, cuando los niños son bebés que tienen la mollerita. Y si es un adulto que uno siente que aún tiene eso como abierto, ¿qué pasa? Me escucho. Gracias. Pues fíjate, no, un adulto no debe de tener esta área abierta y si tiene cierta abertura, pues evidentemente debe de ir al médico de inmediato porque esto no es algo normal. Okay. Sobre la pregunta de los 6 meses, sí, si usted ha tenido el virus del Zika y está buscando embarazo, debe de abstenerse de quedar embarazada próximo a los 6 meses después de haber tenido la enfermedad. O sea, yo no estoy buscando bebé, me da el virus del Zika, debo esperar 6 meses luego de la enfermedad para entonces iniciar la búsqueda de un embarazo. Ya. Aló, buenas. Aló. Sí, buenas. Jochi, señor. Para ti y para mí también, porque entró mi llamada. Bien. Pregunta para la doctora. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo tengo el virus del Zika? Hago la pregunta y tengo la inquietud porque a mí difícilmente me dé una gripe así de esas que andan de moda. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? O si me da, yo no le doy mente y sigo mi vida con mis quehaceres. ¿Cómo yo me doy cuenta que a mí me ha dado sí o que lo tengo? Sí, realmente el virus del Zika da síntomas muy parecidos a enfermedades comunes, como tal tú dices, procesos gripales, dolores en las articulaciones, fiebre, malestar general, pero la característica más frecuente o la que te debe de llevar al médico es la afección tipo rash que da en la piel. El virus del Zika da un rash en la piel, unas pintitas rojas, por decirlo así, para que me entiendas un poco mejor, que pican bastante y se parece como un salpullido o un sarampión. Doctora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una joven que estaba embarazada a los 5 meses le dio el virus, pero su bebé está recién nacido y no tiene microcefalia? ¿Puede tener alguna otra afección, algún otro problemita ese bebé? Gracias a Dios no. Realmente el virus del Zika da afecciones lo que son neurológicas. Por ejemplo, en el paciente que puede dar síndrome de Guillain-Barré, que es un síntoma neurológico. Pero si ya el niño nació sin ninguna afección por la enfermedad, ya en el futuro no la puede tener. Ok, perfecto. 334-5100. Seguimos tomando llamadas para la doctora Katia. Buenas. Yo quiero hacer una pregunta a Jochi que me mandó una amiguita mía. ¿Qué es fagocicosis? Fagocicosis. No, a don Jochi es esa pregunta. Ok, se la vamos a hacer más tardecito, que él se movió un momentito. Mientras tanto, seguimos hablando con la doctora Katia, ginecóloga, obstetra, oncóloga. Buenas. Buenas, y especialista en fertilidad. Buenas. Saludos. ¿Sí? Sí, mira, yo quiero saber a cuántas semanas de embarazo se puede o se tiene desde el punto de vista científico para dar el diagnóstico de que el niño va a salir con la deformación de la microcefalia. La edad gestacional ideal para poder determinar la microcefalia es entre las 12 y las 18 semanas. Sabes que cuando se mide a un bebé se le mide lo que se llama el diámetro biparietal, que es el diámetro que existe entre los dos huesos del cráneo. Entonces, eso debe tener un diámetro aproximado dependiendo de la edad gestacional del bebé. Cuando está muy pequeño, se puede sospechar entonces la microcefalia. Más llamadas para la doctora. Buenas. Buenas tardes. Sí, bueno. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Gracias por ese tema tan interesante, en verdad que sí. Una preguntita para la doctora. Claro. Si dentro de las semanas que se verifica que el niño que está en la barriga tiene microcefalia, el aborto, ¿cómo será el procedimiento? Porque en este país es ilegal, entonces, si yo como padre me entero, sé que mi pareja perdió la Zika, el niño también tiene Zika y viene con todos esos problemas, el aborto, ¿cómo sería si en este país no es
legal. Pues lamentablemente no sería, porque como bien usted dije, en nuestro país el aborto está contraindicado y prohibido en cualquier circunstancia. Como decíamos antes, la microcefalia es compatible lamentablemente con la vida, lo que quiere decir es que ese niño es un niño que va a vivir realmente, pero va a vivir con déficits. Entonces, lamentablemente en nuestro país no hay cómo poder interrumpir ese embarazo de manera legal. Muy bien, Mayalín tiene una pregunta, Mayalín. ¿Por qué hay tantas cesáreas ahora? No se estila que hayan tantos partos normal y la mujer, aún así no lo necesite, ella le sugiere o le dice a su doctor, su doctora, que prefiere que sea cesárea. Sí. Cuando tú tienes un parto natural y al otro día ya tú te puedes ir para tu casa y puedes atender a tu bebé normalmente, sin ningún problema. Sí, claro. Bueno, fíjate, realmente, como tú dices, hoy en día las mujeres, pues evidentemente no quieren pasar por el proceso de la labor de parto. Se ha estilado socialmente elegir fechas, porque era la fecha de mi cumpleaños, la fecha de mi aniversario. Y realmente se ha aumentado la tasa de cesárea por esta vía, porque la mujer cada día más quiere sufrir menos. También las mujeres están dando a luz a más edad. Eso se ha estilado también. En la vida moderna, la mujer está siendo un ente social más importante y productivo, y por ende queda embarazada un poquito más tarde. Y eso trae consigo enfermedades sistémicas como presión alta, azúcar, o realmente problemas que la mujer por ende no puede dar a luz. Pero sí, ha aumentado la tasa de solicitud de cesárea a través de la madre. Por decirte algo, bueno, sí, es tal cual tú dices, bueno, la integración de esa mujer puede ser más rápida a la vida social a través de un parto que a través de una cesárea. Aunque realmente hoy en día la modernidad, la frecuencia y la facilidad con que se hace una cesárea ha hecho que la mujer también se pueda ir de alta al otro día y también pueda tal vez atender al niño, pero es real que lo natural siempre va a estar por encima de lo artificial. O sea, tenemos que retomar eso de que la mujer entienda que quiere tratar de pasar por el proceso y que si por alguna complicación no se puede, entonces se termine en la cesárea. Más llamadas para la pregunta, Katia, para la doctora Katia. Buenas. Buenas tardes. Mira, yo tengo 71 años y me decía, y siendo esos síntomas que ella dijo de la pintica roja y como un sapullido debajo de los brazos, debajo de los senos y así donde se junta la piel. Si eso será así, que me duele el fémur derecho, también me duele. Sí, recordemos que el Zika no es circunscrito a una área en específico, realmente es un salpullido que da general en el cuerpo. Si te está dando, por ejemplo, un rash, un salpullido en áreas específicas del cuerpo, pues puede ser una dermatitis y no necesariamente el Zika. Ya hay pruebas de laboratorio que pueden determinar la presencia de la enfermedad, lo que quiere decir que la recomendación es que te acerques a algún centro de salud en donde puedas solicitar la prueba. Doctora, nos preguntan por aquí que si una persona, una mujer con un mioma, puede salir embarazada. Claro que sí, don Jochi. Hay 3 tipos de miomas en el organismo de la mujer. Hay miomas que se llaman subserosos, que están fuera de la cavidad uterina, miomas intramurales en las paredes musculares y miomas submucosos que están dentro del útero. Los que complican el embarazo son los que están dentro del útero. Si una paciente tiene un mioma dentro del útero, pues evidentemente hay una competencia de espacio entre el bebé y el mioma y por ende la paciente probablemente vaya a tener que ser sometida a cirugía previo a, pero una paciente puede quedar embarazada con mioma. Y hay casos, doctora, en que el mioma se desaparece solo, si es muy pequeño. ¿O puede se queda ser, pero básicamente en caso, por ejemplo, en que la paciente ya esté en una etapa de posmenopausia, en donde ya no hay hormonas, entonces el mioma no tiene alimento para seguir creciendo y por ende se empieza a consumir, se atrofia y se desprende. Siguiente pregunta, buenas. Buenas, ay, qué bueno que lo logré. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. El DIU, el diapositivo intrauterino, que se le coloca a algunas mujeres como método anticonceptivo, ese método, o sea, porque te lo colocan a veces por varios años, o sea, ese método te puede producir cáncer, o sea, porque ya tengo unos años ya con él y quisiera saber, porque me lo quisiera retirar.
No, realmente el DIU puede aumentar las infecciones en algunas pacientes, puede producir tal vez molestia, aumento del sangrado, pero no se relaciona a cáncer para nada. Y se puede colocar por 5 años sin ningún problema. Siguiente pregunta, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, es la doctora ginecóloga Katia Martínez, que nos acompaña en el día de hoy. Buenas. Sí, doctora. Sí, ella te Quería oye. preguntarle, por favor, una mujer que tenga un proceso de que se inyecte para no quedar embarazada, no recuerdo cómo se llama el procedimiento ahora, ya tiene unos 3 años más o menos utilizando este proceso, puede quedar, o sea, dejándolo de utilizar, puede quedar inmediatamente embarazada o debe de someterse a un conteo de hormonas, a qué tipo de procedimiento para una buena fertilidad. Le escucho por la radio, gracias. No, si la paciente no tenía ningún problema previo al inicio del anticonceptivo, puede quedar embarazada sin ningún inconveniente. No tiene que hacer una pausa, ni un descanso, ni una desintoxicación. Si inmediatamente se suspende el método anticonceptivo, se debe reanudar la fertilidad de inmediato. Muy bien, excelente. Buenas. Sí, buenas, doctora. Venga. Tengo 2 preguntitas. La primera, ¿qué tan efectivo es el método subdérmico, el implante subdérmico? Y la otra es, ¿qué tiempo debe de durar una persona, verdad, que tuvo Zika antes de tener un hijo? Ok, bueno, como método anticonceptivo, el método subdérmico, que son los tubitos que se colocan ¿Eso debajo del funciona brazo. realmente, doctora? Sí, sí funcionan, don Jochi, funcionan bastante bien. Anteriormente se colocaban 5 tubitos y duraba 5 años. Hoy en día se están utilizando 3. Es un método anticonceptivo que funciona como anticonceptivo. Tiene algunas otras consecuencias porque no tiene control del peso, produce muchas irregularidades menstruales y en pacientes con problemas hormonales no es el método más recomendable. Hay que recordar que los métodos anticonceptivos tienen su paciente. No porque mi vecina está usando un método anticonceptivo que le funciona, yo voy a utilizar el mismo. Cada paciente hay que individualizarlo cuando se elige el método anticonceptivo. En el paciente correcto este método funciona. ¿Y qué tiempo debe esperar? Pues ya lo habíamos dicho, debe esperarse 6 meses luego de haber tenido Zika para empezar a buscar un embarazo. Qué bien. Excelente, doctora. Como siempre, muy interesantes sus intervenciones en el programa. La doctora Katia Martínez. Bueno que la gente pueda seguirla en sus redes sociales y donde la puede ubicar también en su consultorio, doctora. Claro que sí, estamos para servirle en el Centro de Ginecología y Obstetricia, en los números 809-221-5478 y en las redes sociales como DRAK Martínez. Muy bien, gracias, la doctora Katia Martínez. En el mismo golpe. Superbola se llena